Con la llegada de la Segunda República, el pensamiento reformador se instaló en la Dirección General de Prisiones de la mano de Victoria Kent. Desaparecieron por decreto de las prisiones españolas las celdas de castigo, las cadenas y los grilletes. Hay que llegar a un tratamiento para cada reo, pero esto no se podrá conseguir si no disponemos de instituciones especializadas. Entre esas instituciones que han de sustituir las cárceles y penales actuales, deseamos señalar los siguientes: lugares de trabajo, talleres de obra manual y aprendizaje, centros para la educación y formación juvenil, centro de rehabilitación de adultos y preparación de su liberación, y laboratorios de criminología y hospitales para el tratamiento de aquellos delincuentes que han caído fuera de la normalidad psicológica. En 1935 se inaugura la Prisión Provincial de Santander, para sustituir a la insalubre cárcel de Santa María Egipciaca, que no reunía condiciones para cumplir dignamente con esta función. La guerra civil truncó este esfuerzo reformador. Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta, para reducir lo antes posible a un enemigo fuerte y organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos o sindicales desafectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas. Antonio Arroyo intentó huir a Francia, pero fue apresado por el barco de guerra alemán Spark y entregado al barco español Altuna Méndez el 21 de octubre de 1937. Estuvo preso en distintas localidades de España, siendo finalmente trasladado al campo de Gibraltar, al iniciarse la Segunda Guerra Mundial. Nada más ser liberado, en 1942 tuvo que hacer el servicio militar. Empezamos a bajar para abajo, retirando por todas las montañas Topaleón, San Isidro, Bajares, todo eso, en retirada. No se conoce nadie. Te digo que no se conoce nadie en un movimiento de esos. Cada uno tiene que salvarse como puede. Y bajamos a Trubia. De Trubia entramos al barco, nos coge el SPAC de Cazamos y Alemán. De ahí nos llevan a Ferrol. En Ferrol estamos X días o X meses, y de allí es cuando cogen de todos los que estábamos allí, gente joven, todo, lo van sacando con el dedo, se corre el rumor de que nos van a jugar, que tenemos marcados 6 años y 1 día. Y yo no sé si se quedarían con la copla de sus años, o que 6 años nos iban a meter, que son los que tuvimos. El motivo o la causa, yo la pongo, es que como se corría más, había más rumores sobre una guerra mundial, y que este era partícipe de ella, Franco era partícipe de esa guerra mundial, y nosotros pensábamos, este hijo de puta nos tiene cerrados aquí entre llaves, para el momento que hagamos falta, ¡pum!, allá nos tiene. Mientras tanto, ¿qué hace? Batallón de trabajadores. Nos va metiendo en batallón de trabajadores, nos va repartiendo por X sectores de la provincia o de la nación, hasta que a ver lo que pasa. Y así estuvimos hasta que estalló la guerra. Bueno, antes de eso ya te digo, esto estudió para hacer trabajo, como quitar las minas de eso, como nos llevaron a Montenegro, a Guadalajara, arriba a Cogolludo. Había batallón de trabajadores y batallón de trabajadores. Todo corría a cargo del mando, porque ya cuando los batallones de trabajadores ya funcionaban, empezó a salir una gama de oficiales jóvenes de academia, y donde caían los oficiales del batallón al que le caían oficiales nuevos de academia, eran más sensatos, eran menos reacios, donde eran militares que se habían hecho cabos, o lo más que se podían haber hecho eran sargento, lo más que se podía haber hecho, ¿no? Y esos eran, me cago en su madre. Esos no tenían bula, eso toda la fuerza y por el empuje ese de la mala hostia que tenían, ¿no? En un cuartel, como el comandante que había, o el capitán que había el mes, comían, vestían y bebían. Había capitanes de los regimientos que no comía el soldado
ni le daban un coño de zapato, ni le daban nada. ¿Por qué? Porque todo lo que ahorraban era para ellos. Marcelino Andrea Callón se alistó voluntario en un batallón anarquista, siendo detenido en Santoña y reclutado por las tropas franquistas. Ingresó entonces en la prisión militar de Salamanca para ser trasladado después a la prisión provincial de Valladolid, donde trabajó reparando el convento de las Adoratrices y en la oficina de régimen del centro penitenciario hasta ser puesto en libertad condicional en 1945. Habíamos 400 tíos en una brigada y hacíamos nuestras necesidades en un barreño alto delgado allí. O sea que cuando uno se levantaba a hacer piso, a hacer caca, pisaba todo el Cristo que tenían por delante, le pisaba y, claro, no decíamos nada, ¿qué vamos a decir? Si era una necesidad, ¿no me entiendes? Y allí estuvimos, por cierto tiempo, cierta hostia, disfrutando de todas las calamidades. Y la comida era muy mala, compañero. Aparte de todo esto, la comida era muy mala. Nos daban zanahoria forrajera. Yo llamo forrajera porque era una grande, así, de varios colores, que no lo comían ni los dedos. Y hubo la temporada del 40, 41, 42, que no hacía no más que formar el patio. ¿Sabes por qué? Para despedir a los que se marchaban muertos de hambre que habían muerto. En régimen faltaba una persona, un ayudante, y me metió a mí. Estaba para registrar a mano y para tal. Y recoger los oficios y dice, póngase en libertad o de fulano tal, o este oficio para el preso y tal. Iba al registro, sacaba la carpeta de eso, le daba al oficial, metía ahí el oficio, le ponía en libertad lo que fuera, ¿eh? Estaba como Dios. Te lo digo eso porque hay que reconocer las cosas. Un día llega un oficio. El oficial y me dice, coge la carpeta de este oficio. Y voy a coger la carpeta y el individuo no está. La carpeta no está. Le habían afusilado ya tiempo atrás. Y ese día venía en libertad de él. Fíjate tú qué dolor. Archívalo, claro, nadie se enteró. Me enteró y lo sé. Te cuento este detalle porque hay a veces que es triste reconocer que en las cárceles, con toda la administración que dicen que hay, la hostia, pasan estas cosas, ¿no me entiendes? Yo tenía un dolor de muelas terrible y había un petate de un amigo de allí, de Béjar. Dijo, no me levantes, déjame que me voy a tumbar, por no hacer el mío. Me tumbé y al cabo rato ya llega la ordenanza y dijo la ordenanza, Casimiro Felipe Sánchez Sánchez. Y entonces en estas palabras yo entendí Casimiro, y de Casimiro, no, Marcelino, ¿no? Yo me levanté, ¿quién eres tú? Yo pues, no eres tú. Bueno, pues era este Casimiro, que tenía 2 compañeros en el juicio allí con una sala mía, en la celda mía. Y le llamaron, vino y tal, y pidió a la ordenanza, ya sabía el paquera, que si podía despedirse de los compañeros. Le dijeron, pues sí, despídete. Y se despidió de todos que estábamos en la cárcel, uno por uno. Uno de ellos que fue, al paredón, Y los 2 del juicio de él, que eran dos de Cantalpino, lloraban como magdalenas, los pobres. Y aquel cojones era cuadrado y redondo, las patas zambas, ya sabes, siempre animando. Y animó y se marchó. Lo que haría después es imposible saberlo porque no lo vemos. Pero tuvo 2 cojones para despedirse de todos, y le iban a fusilar. Un tal Vicente, joven, Vicente Sánchez Ferrer, no recuerdo perfectamente el apellido ahora. Y estaba metido en celda aislado. En aquellas celdas había ratas. Y un día le vi salir al patio y a poco rato salía una rata por allí y le dije yo desde en el mismo situación que estaba en la ventana. Me dice, coño Vicente, ¿por qué no matas a esa rata? Se me quedó mirando. ¿Sabes lo que me dijo? Dice, ¿para qué la voy a matar si me van a matar a mí? Y así fue. Joven, aviador, madrileño. Le dieron chicharrón, como decíamos nosotros allí, le mataron. Un día nos visita al obispo y nos dice, muy bien, el trabajo dignifica. Yo estaba así, digo, en la calle, no aquí. Y le dije así, tío me envió, tiene usted razón, y se quedó. Claro, no va a discutir conmigo, joder. Si discute conmigo, se compara a mí. Mi hermana Feuca, un día, por Nochebuena,
me llevó un paquete de la hostia. Ya me había llevado anteriormente otros paquetes que había recibido. Pero ese día, que era Nochebuena, ni había visitas, ni había hostias, y me dejó el paquete allí. El paquete. Y me dijo, en el paquete te mando esto y esto y esto y esto. Pero que el paquete que no me lo entregaban, no me le daban, y no me le dieron. Protesté, y dije, no, eso no es posible, aquí se entrega todo. Bueno, si discutías y decías que no te lo habían dado, peor. Y si no discutías, te tenías que quedar sin él. Que opté por quedarme sin él. Pero yo me enteré que ahí había, en ese día había de guardia, un guardián, era más malo que la hostia, al Drácula le llamábamos, se le llevó para casa. Me enteré por otras circunstancias y me quedé sin paquete, pero a mí me mandaba la familia paquetes, sí. Julia nació en una familia de agricultores de Castrillo del Haya. En 1947 acusaron al padre de tener contacto con los del Monte y con este pretexto la Guardia Civil detuvo a toda la familia. Durante el interrogatorio, Julia sufrió un intento de violación por parte del teniente de la Guardia Civil y fue encarcelada durante 2 años en la prisión de las Oblatas, a la espera de juicio. Durante este tiempo, su madre falleció y finalmente ella fue absuelta de los cargos que se la imputaban. Bajo y dio un camión de guardias que se bajan en Casa Solar. Y llego allí y decía, ¿tú de dónde eres? Le digo yo, de Castrillo. ¿Tu padre cómo se llama? Pues Laureano. Ah, Laureano. Dice, pues es el que vamos a buscar. Si me matan un guardia, os mato a todos. Digo, pero, ¿y eso por qué? Pero yo no sé qué me está usted hablando. Sí, que tenéis algo del Monte en casa. Digo, me cago en los demonios. Que no, que sí. Y ya te lo digo, fueron a mi casa, entro y me dicen, a ver, ¿cuánto tiempo han estado los bandoleros en tu casa? En mi casa yo no he visto a nadie. ¿Que no has visto a nadie? Dice, lo que tú eres tal cual. Ay, qué disparates, qué groserías, qué sinvergüenzas. Me dicen que me desnude. Si me quieren pegar, pues me pegan. Pero no, dice que tú ya has dormido con los del Monte. Tú ya has dormido con los del Monte. Dice, y verás lo que te espera ahora. Dice, mira la puta esta, la putada que tiene. Así. Eso es lo más fino, ¿eh? Les mandó marchar a los otros. Dice, dejármela a mí que ya me voy a entender yo con esta. Y yo digo, ay, deme 2 tiros, por favor, se lo pido que me dé 2 tiros. Y ¿sabes qué me dijo? No, que si te doy 2 tiros no sufres. Fíjate. Pero en ese momento vino el capitán con los otros guardias y le fueron a avisar. Dice, ve, el capitán ha venido. Dice, vístete, pero no te vas a escapar. Fue primero el juez que era militar, empezó a decirle que eran bandoleros y que no sé qué, y que tal. Bueno, también disparates, pero groseros no. Se lo dije, digo, yo los únicos bandoleros que conozco son los guardias. Y como no me muera aquí, dije, como no me muera aquí, lo voy a contar hasta en el extranjero. Digo, porque si hemos hecho algo que nos fusilen. Pero eso de tratarme como me han tratado, que me han desnudado entre 10 tíos que había allí, eso se puede hacer. Y se quedó viéndome y dice, eso no. Y les detuvieron, pero estuvieron poco tiempo. Les detuvieron en el cuartel y a uno de ellos, que fue el que me cogió los brazos por detrás, le echaron de guardia. Y le metieron en el ayuntamiento a trabajar en Torrelavega. Y al teniente le castigaron a Santoña, al penal. Yo le decía a la monja, yo no quiero que mi madre se muera aquí, en la cárcel. Quiero que vaya a casa. Y vino Eleno Valencia. Me llamaron y dice, mire, ¿usted quiere que su madre vaya a casa? Digo, sí, por favor, sí. Lo vamos a intentar. Si digo que vaya a casa, se queda aquí. Diré que la hija quiere que vaya a casa o a Valdecilla, a llevarme a Valdecilla. La veo marchar y salgo y un tío con un fusil allí, digo, ay, qué sinvergüenza, digo, Virgen Santísima, digo, pero ¿a dónde le parece que se va a ir mi madre? Digo, si va medio muerta.
Se murió el 11 de noviembre, en el año 49. Las monjas nos hicieron, pero qué trato nos daban. Nos ponían de comer lentejas, una de las cosas, pero otras veces titos de esos que echan al ganado. No había quien los comiera, nada. Y las lentejas, como teníamos mucho hambre, las cogíamos una por una quitando los cocos. Y íbamos a misa todos los días. Y había gente pues que oye, que estaban mal y pues se desmayaban y se sentaban en los bancos. Iba la monja por detrás, pum, las empujaba y las tiraba. Se hacía en invierno, que hacía mucho frío, sin calefacción y sin nada, pues fíjate. Abría las ventanas, aquella monja tiene que estar en los infiernos. Bueno, después que íbamos de misa a desayunar, había una monja que dice que iba por todas las cantinas pidiendo, y el pan que, por ejemplo, uno que está comiendo que deja pan, pues eso se lo daban y lo echaban a las sopas. Y después a rezar el rosario. Bueno, vamos a rezar el rosario. Y sepan que las cartas que habían echado las he tirado a la basura. Nos quedábamos sin carta. ¿Ven estas cartas que han venido? Pim, pam, a la basura. Todo el día estando la tía allí, no se podía hablar. Pues estuve 3 navidades allí, pero uno de los años, las monjas, las del pesquero, pues las dio chicharros para que se lo dieran a las presas. ¿Sabes qué hicieron? Nos les pusieron crudos, apagaron la luz y decían que había una avería y que no había luz. Había bastantes de estas de la vida. A esas las machacaban vivas. 3 días sin pan. Nuestra sala era planta baja y las veíamos como escarbaban en donde tiraban las basuras, los contenedores, y cogían los plátanos, los lavaban y los comían. Allí se han visto cosas y que la gente eso no lo entienda. Puede perdonarse cuanto se quiera, pero hay casos en que olvidar es sucumbir. Perdonar es la cristiana tolerancia para quienes ofrezcan garantías de reintegrarse a la vida española como simples ciudadanos, pero sin que tal indulgencia pueda llegar a que su reintegración al país sea para continuar ejerciendo una acción política, cuyas características y consecuencias no pueden olvidarse, so pena de renunciar deliberadamente a las enseñanzas de la más dolorosa experiencia. Cuando Carmen Zapata nació, su padre estaba en la cárcel acusado de comunista. En los años 60 comenzó, junto a su marido, su militancia en el PC en Santander, y en 1968 fueron detenidos al encontrarse en su casa herramientas para editar Mundo Obrero. Fueron interrogados durante 3 días y juzgados en Madrid por el Tribunal de Orden Público, que acabó condenando a su marido, Veridiano Rojo. Cuando fue puesto en libertad, ambos siguieron formando parte del PC y se implicaron en el movimiento vecinal de su barrio de Cueto. En el año 68, porque teníamos el Mundo Obrero en casa y nos cogió con otra herramienta en casa. Hicimos el Mundo Obrero aquella noche y como teníamos una tienda de comestibles, pues no me dio tiempo a guardarla, ni le dio tiempo a él tampoco. Y Veridiano venía en el autobús y traía la fruta. No se dio cuenta de lo que pasaba, porque ya habían cogido a Vázquez, a los coterillos y tal, unos cuantos habían cogido ya, o sea, de nuestra agrupación. Y entonces pues resulta de que no se dio cuenta. Y cuando llaman a la puerta, y yo creí que era la vecina de arriba, que la tenía yo de dependiente de la tienda, que digo, a lo mejor no tiene lecho, cualquier cosa, ir a buscarme. Y yo había subido a casa porque los niños iban a la Academia Puente. Y yo le decía, pasa chola, pasa chola, pasa, que estoy aquí haciendo el desayuno a los chiquillos porque tenía que mandarles a la camioneta. Y pasa, me puso las pistolas en la espalda. Estaba indispuesta y me lo sacaron todo de la lumbre, todo lo que tenía para quemar me lo sacaron de la lumbre. Las almohadas me las hicieron enteras y como estaba en la máquina, pues más todavía. Bajaron a la tienda, la hicieron entera, la hicieron de abajo arriba. ¿Y dónde estaba el material? Y venga, ya lo tiene usted todo. Pues la OA nos da 2.000 pesetas, me parece que es.
que nos pagaban tañón. Por el matrimonio, 500 pesetas y 500 por cada chiquillo. La policía no se volvió a meter con nosotros. Eran peor los que había, a lo mejor los de Falange. Yo siguiendo en el Mundo Obrero en la plaza. Lo me has visto ahí antes, eso es cuando la cárcel, cuando salió otra vez lo mismo. En la plaza así, a cara descubierta. Con el partido hemos estado siempre. Seguimos en la izquierda, ¿eh? Miguel Vázquez es detenido en 1960 por su militancia en el PC, aspecto que su familia desconocía. Lucila Álvarez, su mujer, se compromete a que sea revisada su causa y realiza algunos trabajos para el PC y 2 exposiciones con los cuadros que saca de la cárcel pintados por su marido. Sus hijos son pequeños y Carlos nos cuenta cómo cambió su vida desde la detención de su padre. Reciben solidaridad desde otros países. Lucila es procesada y condenada a 1 año de prisión, y Carlos se encuentra con un desconocido cuando su padre es puesto en libertad. Mi memoria es casi nula, ¿eh? Allí detuvieron a Vázquez, a Palazuelos. Cuando lo pude ver fue una cárcel ya del Alta. Ahí, esa cárcel lo pasaron para ahí. Pero ahí Vázquez se trastornó algo, porque ya habían pegado. Él no se atrevía a comer de allí, porque decía que lo querían envenenar. Yo me acuerdo que lo fui a ver y por las rejas me decía, ¡sal de aquí! O sea, pues estabas fuera de sitio. Pero los niños íbamos el día de la Merced. Y entonces, la primera vez que estuve en Carabanchel llevó a mi hermano Javier, el mayor. Y cuando ya estuvo en Burgos, fui yo, pues tendría 6 años o así. Y yo te digo que recuerdo aquella mañana, entramos por la mañana, uniformaban a todos los presos en el patio, todos uniformados, militarmente, todos puestos en filas. Y entonces los niños entrábamos allí, las madres nos iban dejando a los niños, nos cogían los funcionarios, nos parecían pasar por un sitio muy estrecho. Yo me acuerdo de un sitio muy estrecho, que no sé definir cómo era el sitio, pero un sitio muy estrecho y donde pasabas un poco de la cierta claridad que había en la puerta a un sitio muy oscuro, eso es lo que es mi sensación, un sitio un poco claustrofóbico, ¿no? Cerrado. Y entonces ahí nos llevaban los funcionarios y ahí comprendo ahora en el futuro la pintura gris de mi padre. Entonces ahí nos miraban, nos cachaban, miraban todo lo que llevábamos. Nosotros a veces llevábamos regalos para nuestros padres o nuestros familiares, entonces nos miraban todo, llamaban por el altavoz, había unos altavoces en el patio, y por el altavoz el nombre. Miguel Vázquez, por ejemplo, mi padre, daba unos pasos de frente y venía a buscarme. Me cogía de la mano y se iba conmigo, y así a todos. Y ese día había el centro penitenciario hacía como una fiesta, ¿no? Como había niños, pues hacía una especie de fiesta, bastante aburrida. Triste, porque claro, no era una situación para estar muy de fiesta, pero bueno, un día en la cárcel con mi padre. Visité los talleres, me regalaron, eso sí, yo el mayor recuerdo y la mejor sensación es de determinadas personas que ahora no puedo decir muy bien el nombre, sí que intuyo, y algunos sí, estaba Eva Rola, estaba Goitisolo. Más o menos tengo un buen recuerdo de eso. Las familias eran parte del escenario. Yo de la cárcel sacaba muchas cosas, ¿eh? Yo sacaba propaganda en fondos de bolsas, sacaba pintura de Miguel, hice una exposición en París, otra en Barcelona. Iba escondida, por ejemplo, la pintura de Miguel, claro, como las láminas. Él se ingenió dentro, porque él estaba en el taller de cestas trabajando para redimir la pena, ya sabes. Hizo un tablero grande de dibujo, muy bonito, por cierto, y dentro metió todas las láminas, como era hueco. Él estando en Burgos, que coincidió pues con Ibarrola, estaba escaleras, había un montón de gente, digamos, de la cultura. Había mucha actividad cultural. Habían creado una especie de revista que se llama Aldaba, me parece. Aldaba. Habían puesto en funcionamiento una serie de talleres, como muchos eran dibujantes, pintores, escultores. Entonces montaron talleres donde ellos construían juguetes, construían piezas decorativas y demás. Entonces surgió una producción importante. Hizo mucha obra. El furor del fascismo
no descarga su aviación, ay Carmela, y ay Carmela. No descarga su aviación, ay Carmela, y ay Carmela. Pero nada, pueden bombas. Y fue mi madre la que fue a buscarle a Burgos. Y vino con él a Gijón. Una impresión muy grande. Sí. Aunque no he visto mucho tiempo, pero para un niño es mucho tiempo. 4 años es mucho tiempo. Y yo tenía ya 8. La gente, como mi padre, contaba un poco. El contacto entre militantes de la OAC y del PC en el mundo obrero y la confluencia dentro de comisiones obreras llevó al desarrollo de actividades cada vez más públicas. La policía montó en 1968 la Operación Oparco, con la que intentaba hacer aparecer a la OAC como una tapadera del PC y de esta manera retirarles el apoyo que recibían de una parte de la Iglesia. En noviembre se produce la detención de 47 militantes del PC y de la OAC que serían juzgados por el Tribunal de Orden Público. José López Coterillo nació en 1937, en una familia víctima de la represión franquista. En 1952 ingresó en el PC y más tarde entró en contacto con los católicos de la OAC, al tiempo que empiezan a organizarse comisiones obreras. En 1964 es despedido de su trabajo en Nueva Montaña por su participación en la huelga, implicándose entonces en la creación del IFE, taller mecánico que pretendía ser un refugio para militantes cuando perdían su empleo. En 1968 fue detenido junto con otros miembros de comisiones obreras y militantes del PC y pasó 3 días en los bajos del gobierno civil, donde fue torturado y luego encarcelado en la prisión provincial de Santander. Teniendo 15 a 16 años, no había cumplido todavía, que yo o entraba en el PC de los adultos, porque ellos me decían, bueno, pues entras a las juventudes, digo, no. O me aceptáis en los adultos o no entro. Y me aceptaron. Y a los 16 años recién cumplidos entré en el PC. Nisio nació en el Valle de Soba, aunque pronto se trasladaría con el resto de la familia a Santander. A los 16 años ingresó en la JOC y empezó a desarrollar inquietudes sociales, hasta que entró en contacto con un grupo de orientación trotskista, pero su caída hizo que fuera juzgado y condenado a 4 años de prisión. El tiempo de reclusión le permitió valorar las diferentes opciones políticas hasta que se inclinó por el anarcosindicalismo. Cuando salió en libertad, comenzó con otros compañeros a reorganizar la CNT en Cantabria y a partir de la muerte de Franco, el Ateneo Libertario. Mi primer contacto, así a nivel de inquietudes sociales, fue ya en Santander, con 16 años. En esa época trabajaba de tapicero. A través de alguna amistad llegué a caer en la JOC, funcionaba en la calle Santa Clara, con un cura que se llamaba Miguel Bravo, que estaba de cura en el barrio pesquero, y a través de él y de alguna otra gente que se movía por allí, llegaban textos, llegaban libros que venían del extranjero, de Francia, llegaba propaganda política de grupos. Eran grupos de aprendices, de gente que estábamos trabajando ya en talleres, y entonces se trataba la problemática de los aprendices y qué problemas había en los talleres o en la fábrica donde trabajaba cada uno, ¿no? El salario, de las condiciones de trabajo, del trato que recibíamos por parte del patrón o de los compañeros, de los oficiales que eran ya mayores, si había un conflicto, quién te defendía, si estabas impotente. Entonces no había más que el sindicato vertical. Marta Peredo nació en 1936. Estando embarazada de su 4.º hijo, su hermano la invitó a hacer los cursillos de la OAC, que dieron paso a su ingreso. Participó en la campaña contra la pena de muerte de los presos de ETA, en el 1 de mayo de 1968, y en la hoja informativa de la Comisión Diocesana de 1971, por lo que fue detenida. Ingresó en la prisión provincial de Santander y terminó siendo juzgada por el Tribunal de Orden Público. Ya casada, con hijos, pues mi hermano Ramón, el mayor, hizo esos cursillos de la UAC. Y entonces vino a casa y dice, ay, Marta, cómo me gustaría que los hicieras tú. Y yo digo, ay, yo qué cursillos, si yo no puedo, si mira, tengo 2 hijos, voy a tener a Roberto, que estaba embarazada. Pero a mi madre le vio tan entusiasmado a él de que yo fuera,
porque además él había dicho a mi madre, como Marta voy a hacer estos cursillos que le van a venir muy bien, yo voy a dejar de fumar, lo prometo, o sea, cosas de esas. Y dice mi madre, yo te cuido a tus hijos y tú vete al cursillo. Era ir despertando conciencias, pues ir hablando de las cosas, pues ¿qué te parece? Y al mismo tiempo que tomabas conciencia de cómo estaban las cosas, ibas viendo lo mal que estaba la situación política, o sea, te dabas cuenta de cómo era el franquismo. Aquello que Dolores dijo a partir de la conferencia de Carlo Vivari, en el que se llegó a la conclusión de que había que salir un poco a la superficie y establecer la relación de católicos y comunistas. Estaban todos estos curas trabajadores o afiliados a la OAC de seguimiento de los curas obreros franceses y todo ese rollo, que estaban ellos por alguna parte pues, haciendo eso lo que lleva el testimonio cristiano en el mundo laboral y no sé qué. Y es donde nació el germen de comisiones. Y entonces ya ahí empezó a venir gente también que no era de la UAC, empezó a venir Melchor, el hombre ciego, Melchor Rufino, comunista que vivía en Tetuán, y otros amigos de él también. Y también a partir del 68, que les detuvieron a los de la UAC y a los comunistas juntos, pues ya empezamos a tener muchísima más relación, y ya cuando hacíamos cosas casi que las hacíamos en conjunto. Yo estuve en las reuniones en las que se formó Comisiones Obreras en Santander. Las comisiones obreras procedían fundamentalmente de Asturias, de las huelgas del 64. Ese ejemplo hundió y se fue extendiendo y llegó aquí fundamentalmente a través de la gente del Partido Comunista. Era un movimiento sindical en el cual participaba todo el mundo. Me invitaban a ir y iba a las reuniones. Y entonces ahí también recibimos primero información y luego formación también de tipo sindical, ¿no? Entonces el 1 de mayo lo que quedamos, este grupo que teníamos ganas de hacer más cosas que el resto, que íbamos a hacer un 1 de mayo más representativo y íbamos a decir cada grupo dentro de los pinares, reivindicar los pinares que eran donde iban los republicanos cuando celebraban el día 1 de mayo, lo que nosotros queríamos de cada sección de la sociedad, vamos a decir. A mí me tocó preparar para explicar, el que quisiera oír en los pinares, la cuestión de la sanidad. Llegamos a los pinares, la gente que fuimos, bueno, con un miedo porque sabíamos que allí se iba a ver qué iba a pasar. Y además que la Guardia Civil estaba en esta misma calle, en la acera, todo en este tramo, y luego a las 12, punto del mediodía, concentrarnos en Correos los que quisiéramos y quedarnos allí, y aunque viniera la policía y cargara, no movernos. Entonces fuimos a Correos y ya cuando cruzábamos a Correos desde el gobierno civil, ya en el semáforo pasó un tío mío que dijo, esos somos unos comunistas. Yo no esperaba tampoco que la gente se diera cuenta que nos íbamos a concentrar, porque no llevábamos nada, pues seríamos unos 100. Atravesamos Correos, nos fuimos a Farolas, que eran los jardines de Farolas, y ahí vemos que viene Solar, que era un hombre malísimo de la político social, y cargados de policía, de los grises por detrás, y con un megáfono. Y digo, bueno, ahora mismo os damos el primer aviso para que os disolváis. Y claro, dieron el primer aviso, que os ruego que se vayan y tal. Entonces dijo, bueno, pues damos el segundo aviso y daremos el tercero, y después del tercero ya no hay más avisos. Emiliuco Castañeda y otra José Manuel, que como les dieron así tan próximo, pues les dejaron ciegos en ese momento. Subiendo por San Fernando, de pronto a mí me pone una pistola aquí y a él por el otro lado, llaman a un coche que estaba patrullando por allí, nos metieron y nos llevaron. Yo sabía que me podían caer de unos 20 años, 25, porque hombre, uno sabía qué es lo que le podía caer en función de... Pero yo subí a la cárcel casi cantando, porque por fin había salido de las garras de aquellos hijos de la gran puta. Y entonces entré en la prisión provincial. Acababan de matar a Melitón Manzanas y estábamos en estado de excepción. La policía, la brigada político-social, sin encomendarse ni al Dios ni al diablo, en vez de pasarnos al juez ordinario, nos pasó directamente al juez militar en consejo de guerra sumarísimo. Al día siguiente llegó un capitán, que era el secretario, y un soldado, que era el amanuense. Me dice, bueno, ¿qué es lo que tiene usted que declarar? Me salí casi reptando, porque yo casi no me podía mover. Mire, yo no voy a declarar nada. Me desabroché la camisa, me bajé los pantalones, me puse así, y digo, esto es lo que tengo que declarar. Yo no tengo que declarar nada,
que intentaba hacer uso de las libertades que están disfrutando en cualquier país civilizado, y yo estaba intentando ejercerlas. Después de estar no sé los meses que estaba yo en prisión, que habían decretado que nosotros 4 nos quedábamos, un día sin comerlo ni beberlo me llega la libertad provisional. Cosa más rara. Si yo no he pedido esto. Una noche estaba yo durmiendo y a las 3 de la mañana o así suena el timbre. Digo, joder, ya están ahí. Pues abro la puerta y era Mario García Oliva. Oye, Coterillo, por mi profesión me he enterado que te han revocado la libertad provisional y que te van a venir a buscar mañana. Tengo ahí el coche con el depósito lleno de gasolina y en 3 horas te pongo fuera de la frontera. Le digo, Mario, pues mira, te lo agradezco mucho, pero a mí me consideran el capitán de una tropa, algunos de los cuales están allí pillados. Y yo desde luego no voy a ser el capitán, que cuando la marinería se ahoga el capitán se salva. La policía que hizo la redada, que detuvo a 40 y tantas personas, entre ellos también a Ramón y a otros muchos, pues toda la gente significada. Y entonces era bastante gente de la UAD y muchos comunistas. En las comisarías les torturaron, bueno, yo no lo vi por lo que ellos contaron, pero tal fue que, por ejemplo, Meridiano Rojo, que le habían dado chuchazos, las manos le habían roto los dedos, los testículos se los habían inflamado de tal manera, a Coterillo también, no tanto como a Meridiano, pero mucho también, que cuando entraron en la cárcel el médico tuvo que tomar, quisiera o no, datos de cómo entraban. A otros de los corrales les habían reventado los oídos. A mi hermano parece que no, cuando le detuvieron, y ahí hubo una diferencia. A la gente de la UAD la pegaron mucho menos en las comisarías que a los comunistas. Meridiano Rojo, como tenía el testimonio del médico que le había visto cómo entró, denunció a la policía. Y hubo un juicio. Y subimos toda la gente al juicio, que era en la calle Alta. Bueno, muchísima gente. Yo me acuerdo que llevaba a Roberto de la mano, que tendría año y medio, así. Pues esto, sin ser el 70, del 68 al 70. Y entonces estuvo muy bien que Meridiano Rojo denunciara al policía, porque le condenaron al policía. Y fue el primer juicio que había en España contra un policía de la político-social. Yo estaba en Almería, en el campamento, para ir a Melilla después, y nada, un día, por sorpresa, me llamaron, me llevaron a un calabozo y me trancaron. Yo en ese momento no sabía por qué, bueno, me lo imaginaba, claro. Vino una reclamación del Tribunal de Orden Público. Lo que ocurre es que como yo estaba en el servicio militar, tenía que ser el ejército el que diese autorización para pasar a prestar declaración al Tribunal de Orden Público. Por supuesto, el ejército la dio. Siempre me acompañó un militar. Me dieron la libertad provisional. Fui a Melilla a seguir cumpliendo el servicio militar. Y luego ya cuando la acusación se hizo firme, me volvieron a detener. Me sacaron de la mili, digamos, pasé a ser otra vez civil, hasta que terminé la condena y pasé otra vez a ser militar, a terminar de cumplir el servicio militar. Habíamos quedado en 3 pancartas, la nuestra y otras 2 más, o sea que si detenían una, salieran otras 2 para que la gente siguiera leyendo no la pena de muerte. El caso es que vinieron y nos detuvieron a Marisol, Oreña y a mí, y dice, bueno, pues os van a llevar al juzgado. Y digo, qué bien y tal. Pues nos montaron en la furgoneta y al juzgado. Y entonces el juez, cuando vio lo que había pasado, que era porque nos habíamos puesto letras y todo eso, dice, bueno, pues no pasa nada, ustedes quedan en libertad. Y yo digo, oye, ¿puedo llamar por teléfono? Porque he estado deseando llamar y decir que voy. Y dice, sí, coja el teléfono y ya. Pues llamé y se puso mi madre. Y digo, mira, que ya vamos para casa y tal. Y dice, ya, pues muy bien. Y entonces al salir del juzgado, dice un policía, que subes a la furgoneta que quiere el gobernador deciros algo. Digo, bueno, pues, como ya salimos. Y claro, fuimos lo que fue es darnos un paseo, nos llevó por la plaza porticada, les dieron un papelito que sería el encarcelamiento y nos llevaron a la cárcel. Yo estuve de forma permanente en 3 cárceles, aquí, en Jaén, 2 años y pico, y en Pontevedra el resto hasta 3. Entonces siempre citábamos al director para fijar las reglas de juego, y entonces le dejamos claro que él efectivamente, como funcionario que era, nosotros estábamos bajo su custodia,
que entendíamos que él no nos podía dejar salir a pasear por la calle, pero que de puertas adentro nosotros éramos libres e independientes. Que por tanto, para nosotros no existía ni toques de corneta, ni pitos para levantarse, ni horas de cierre de la celda o horas de no sé qué de patio, ni ir a misa ni hostias. Nosotros habíamos conseguido meter una radio clandestina del tipo como esta, y yo estaba a mi cargo. Entonces yo por las noches, cuando ya se cerraban las celdas y se apagaban las luces, yo metía la radio debajo de la almohada, escuchaba Radio París, Radio Moscú, Radio España Independiente, Radio Renaissance, porque nos vivimos allí dentro en la Revolución de los Claveles, de Portugal, y entonces yo escuchaba todo, escribía unas notitas, hacía una especie de periódico, y por la mañana cuando salíamos, nos reunimos en una celda y yo les leía todo lo que yo había escuchado por la noche. Cuando se murió Franco, pues claro, nosotros estábamos al tanto de los partes oficiales del equipo médico habitual, y joder, estábamos esperando, y habíamos quedado en que, como cada uno estaba en su propia celda, ¿cómo comunicas a los otros que se ha muerto? Pues mira, cuando se muera, yo con el mango de la escoba doy 3 golpes a la celda de arriba, que allí hay un compañero. Doy 3 golpes para la celda de allá y doy 3 golpes para la celda de allá. El de arriba, que dé para allá y cada uno que lo vaya corriendo, este para allá, este para allá, este para allá. Entonces fuimos donde ese director y le dijimos, oye, mira, nos vas a dejar entrar unas botellas de champán, porque lo tenemos que celebrar. Por primera vez en mi vida tenía las 24 horas del día para dedicarlas a mí mismo, ¿no? A pensar, a leer, a escribir, a hablar con los otros compañeros de todas las corrientes políticas del momento. Estuve un tiempo en Melilla, en la prisión de Rostrogordo, que era la prisión militar. Pero ya después el Tribunal de Orden Público me reclamó a Madrid, entonces estábamos los presos políticos estábamos en la Sexta Galería, en Carabanchel, fundamentalmente comunistas, gente de comisiones obreras. Coincidí con la gente del proceso 1001, con Marcelino Camacho, Ariza, Morín, el de Bilbao, bueno, Sartorius, los grupos prochinos del PCML, había grupos anarquistas, grupos que se movilizaban en Madrid de estudiantes. En Carabanchel había dos comunas, digamos, que se formaban de acuerdo con las afinidades ideológicas, una formada por el Partido Comunista y comisiones obreras fundamentalmente, más otra gente más o menos cercana, y luego por otra estábamos grupos trotskistas, anarquistas, prochinos, escisiones del Partido Comunista, que éramos más bien gente joven, con planteamientos un poco más radicales. Los medios que teníamos cada uno los poníamos en común, desde el dinero a los paquetes que nos llegaban de comida, a los libros, que era el bagaje que podías tener, ¿no? Luego reivindicaciones de cara a la dirección de la cárcel. Sobre todo llegaba la noche y era como en un pabellón, así, camas como esos pabellones de hospitales de beneficencia, y luego la Guardia Civil paseando, y como en invierno con el capote y el tricornio, los veías así. Al salir, lo que sí noté es una hostilidad de la mayoría de la gente, de mi familia no, La gente no lo entendió absolutamente nada, o sea, y me echaban en cara, por la calle me insultaban también. Tú, fíjate con la pintuca que tengo así, que la gente me quiere en la calle y todo, pero me insultaban, vamos, yo lo tomaba insulto, porque decía, lo que has hecho sufrir a tus padres, que mi hermano también había estado en la cárcel, pues él salía como un héroe, en cambio yo salía fatal, no, en ese momento no supe analizar, luego cuando ya he estado en el feminismo y supe que era la cuestión de género, ¿no? El hombre le hacen un héroe por hacer una serie de cosas y a las mujeres cuesta muchísimo más verlo así. El juicio en orden público fue una comedia, vamos a decir, fue puro teatro, que se dice así para decirlo vulgarmente. Porque yo comprendo muy bien que a la gente
Cuando un tipo externo te agrede y te trata de quitar algo, yo puedo entender que después de tú pelear, él te gane y lo pierdas, y te lo quite. Pero hombre, siempre te quedará la rebeldía de algo que te han quitado, y algún día esa rebeldía que te quede, algún día volverá a germinar para volver a reconquistarlo. Me encuentro las luchas entre los partidos, que ya había de antes, pero exacerbada, porque ya se jugaban más cosas. Y nada, me encuentro por supuesto con la compañera, me encuentro con la familia y con los amigos, ¿no? Todo lo que he ido haciendo y todo lo que he ido evolucionando ha sido muy consciente, no ha sido nada inconsciente. Porque mi hermano a veces me decía, ¿pero tú sabes lo que estás haciendo? Y digo, pues claro, si me lo he pensado muchísimo, si no veas el apuro que me da y lo que me cuesta decidirme, me cuesta muchísimo. Entonces, que bueno, que vas tomando conciencia de las cosas, que vas viendo cómo es y que nada, que llegamos a la conclusión de que no hay que perder el entusiasmo por tratar de cambiar las cosas, que hasta hoy. Que luchaban por la libertad. O sea, esa diferencia. Yo con un grano de arroz que he podido aportar, estoy conforme. Creo que he hecho una labor que correspondía al pueblo español. Otra cosa, no puedes argumentar. Nada, no se ha hecho nada, muy poco reconocido. Hombre, se va trabajando un poquitín y parece que va salvando algo, pero más tenía que hacer. Pero le pasó muy mal. Cada vez que subía al ascensor de casa, me entraban unas diarreas, que tenía 4 hijos pequeños. Así que mis nervios ya desde niña, desde la guerra, que los traje mal, bueno, esto fue horrible, horrible. Mira, pastillas sigo tomando para los nervios. No se ha dado reconocimiento porque lo que se ha conseguido, es que los tiempos del franquismo fueron tan duros, es que fue una cosa increíble, unas faltas de libertades tan totales. Entonces cualquier cosa que no sea eso parece que ha mejorado, y sí, realmente ha mejorado. Ahora, esta democracia no es una democracia directa, es una democracia manipulada, y la gente que luchó tanto y que perdió su vida, incluso como mucha gente le ha ocurrido, no son reconocidos, o sea, no hay un reconocimiento de la gente que ha luchado. Estamos en una situación en que muchas de aquellas conquistas que se hicieron con sangre, sudor y muertos y lágrimas se están arrebatando, se las están quitando, nos las están quitando, y aquí nadie tira un tiro. Olvidarlo, porque esto no se puede olvidar. Pasándolo como yo lo pasé, no se puede olvidar. Porque si dices, has robado, has matado, has hecho algo, pero así nada más que ya te va, que le desgraciaron a uno la vida. Eso no. Y entonces están dándonos una versión de lo que acabamos de vivir absolutamente increíble y mentirosa. Nos están contando a la gente que lo ha vivido, no a mí, a todos los ciudadanos de este país. Están haciendo series como Cuéntame lo que pasó, que parece una tontería, pero es toda una versión que falsea, es decir, que no tiene nada que ver con la realidad. Pero no es eso lo grave, es que se está reescribiendo toda la historia, se está reescribiendo absolutamente todo, de manera que, yendo un poco hacia atrás, ni la República aparece como lo que fue, ni la posguerra aparece como lo que fue, ni la transición como... Es decir, se está dando una versión absolutamente falseada de todo, y a la medida de un discurso que interesa a los intereses dominantes en este momento.
Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumbala, rumbala, rumbala. Pero nada pueden bombas, rumbala, rumbala, rumbala. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumbala, rumbala, rumbala. Contraataques muy rabiosos.